La toma del Palacio de Justicia a manos de la guerrilla Movimiento 19 de Abril, conocido comúnmente como M-19, fue uno de los episodios más oscuros y trágicos de la historia colombiana. En este video te cuento los motivos de esta toma y cómo se desarrolló este terrible hecho. Sean todos bienvenidos a un video más de Narraciones Criollas. El origen de este acontecimiento se remonta a 1984. El grupo subversivo del M-19 acusaba al gobierno y al Ejército Nacional por quebrantar un cese al fuego que se había pactado. Según ellos, el presidente Belisario Betancur incumplió los acuerdos de Corinto firmados en agosto del 84. Cabe recalcar que Betancur se constituyó como el primer mandatario en comprometerse a firmar la paz con los grupos alzados en armas, cosa que le trajo muchos detractores, porque en esa época Colombia creía más en la lucha contra los grupos al margen de la ley que en la paz. A finales del 84 e inicios del 85, el incumplimiento de dichos acuerdos acrecentó más cuando se presentó la batalla de Yarumales, siendo una de las más prolongadas ocurridas en territorio colombiano. Allí el M-19 resistió el ataque al Campamento de la Libertad, logrando defenderse de manera efectiva en Corinto, Cauca, bajo la dirección de Carlos Pizarro. Este mismo año continuaron diferentes actos que impulsaron al grupo a cometer la toma. Algunos de estos fueron la muerte de Iván Mario Ospina, máximo líder del M-19, la masacre del suroriente de Bogotá y continuos enfrentamientos entre la fuerza pública y la guerrilla en el Valle del Cauca y el Cauca. Por ese entonces, el Cartel de Medellín creó el Grupo de los Extraditables, el cual tenía como fin derrogar la extradición de narcotraficantes hacia los Estados Unidos. Dicha ponencia estaba siendo evaluada por la Corte Suprema de Justicia, así que Escobar y sus socios durante mucho tiempo se dedicaron a intimidar y a amenazar a los magistrados y a sus familiares para tratar de cambiar sus votos. Sobre este tema, varios años más adelante, en versiones dadas por John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, a la Comisión de la Verdad, dijo que supuestamente Pablo, aprovechando la discordia de los subversivos, financió con $2 millones la toma que se efectuaría posteriormente, a pesar de que, como es bien sabido, el cartel con el grupo paramilitar MAS tuvo su conflicto con el M-19 por el secuestro de Marta Nieves Ochoa, hermana menor del clan de los Ochoa. Sin embargo, algunos miembros de la guerrilla tiempo después negarían cualquier participación de los traficantes de esa época en el actuar del movimiento. Estos rumores tomaron bastante fuerza, aludiendo a que Pablo quería que las actas físicas de las solicitudes de extradición que se encontraban en el palacio fueran quemadas. Pero esto no tendría lógica, ya que en la Cancillería y en la Embajada Americana se encontraban copias de dichas solicitudes. Entonces la quema de expedientes no sería una razón con fundamento. Jorge Luis Ochoa narraba sobre esta supuesta alianza de Pablo y la guerrilla, que Iván Ospina le alcanzó a hablar a Escobar contándole la idea de tomarse el Palacio de Justicia, pero que el patrón apoyó la toma más que todo porque le gustaba el agite y no porque lograra efectos judiciales a su favor. Si bien es cierto que el máximo cabecilla del cartel paisa en diferentes ocasiones les apoyó con dinero y favores que ellos necesitaran, como permitirles usar la pista Nápoles para atraer pertrechos de Nicaragua, se reitera que Pablo no financió en sí la toma para su bien. El 17 de octubre del 85, el gobierno conoció por medio de un mensaje anónimo que se efectuaría una toma por parte de la guerrilla. Esto hizo que las fuerzas militares tomaran medidas especiales de seguridad, pero estas fueron retiradas el 1 de noviembre, presuntamente por petición del presidente de la Corte Suprema, aunque esto al día de hoy no está confirmado al 100%. La toma del palacio fue ideada por el guerrillero Luis Otero, teniendo la aprobación del comandante en jefe Álvaro Fayad. Si bien el operativo fue abortado debido al conocimiento de las autoridades sobre la toma en octubre, decidieron retomarla por el alto valor simbólico que tendría tomar el control del Palacio de Justicia. El día de la toma ocurrió finalmente el 6 de noviembre del año ya mencionado. A las 11 de la mañana, 28 guerrilleros ingresaron armados y vestidos de civil al Palacio de Justicia, aprovechando la poca vigilancia que había por la retirada de las fuerzas militares a principios del mes. Una vez adentro, asumieron sus posiciones de acuerdo al plan estipulado. El nombre del operativo para el movimiento era Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre.
y este continuó con los personajes armados disparando dentro del recinto mientras gritaban consignas por doquier. Posteriormente, un camión reventó el separador metálico de la portería del parqueadero para darle paso a 2 vehículos que transportaban otros miembros de la milicia. Esto ocurría al mismo tiempo que sus compañeros se atrincheraban en el primer piso de la puerta principal. En pocos minutos, ya la toma cobraba la vida de 2 vigilantes víctimas de los disparos. En el espacio de 30 minutos, la guerrilla tomó el control total del edificio, mientras que a las afueras se agolparon miembros de la fuerza pública de la policía y el ejército, listos para luchar contra el grupo subversivo. El motivo principal y la demanda proferida por el grupo era obligar al presidente Belisario Betancur a presentarse al palacio para someterlo a juicio público precedido por la Corte Suprema de Justicia, teniendo al pueblo colombiano como fiscal, los cuales formularían sus denuncias a través de la radio. Lógicamente, dichas peticiones para el gobierno resultaban descabelladas y por ende decidieron no negociar debido a que las circunstancias políticas no eran propicias para ello. Betancur para ese entonces tenía encima la opinión pública, siendo acusado de entregar el país a las guerrillas, y según algunos medios de comunicación, el país bajo su mando estaba sumido en un ambiente de desestabilización institucional precedida por una percepción de vacío de autoridad. En el momento de la toma, el gobierno hizo algo inaudito, cosa que reflejaba el manejo pútrido y la gestión ignorante de ese entonces. La ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, ordenó transmitir por televisión el partido de fútbol entre Millonarios y Unión Magdalena. De esta manera, el país no conocería la situación que se estaba presentando en ese momento con la toma del palacio. Las estaciones de radio y algunos noticieros continuaron con la transmisión y la información en directo, pero de nuevo, la ministra prohibió dichas noticias dadas por los medios de comunicación, tratando de alguna manera de ocultar el terrible manejo que le estaban dando a tan terrible situación. Los hombres del movimiento, al asegurar sus posiciones, reunieron en el 4º piso a 10 magistrados de la Corte y le pidieron al presidente de la Corte, Alfonso Reyes, que se comunicara con la presidencia para pedir un alto al fuego, pero Belisario se rehusó a pasar al teléfono ante esta negativa. Reyes se contactó con las emisoras de radio para pedir de una manera casi agónica que la fuerza pública diera un cese al fuego, ya que la vida de ellos corría gran peligro. Pero las peticiones no fueron escuchadas, manteniendo la posición intransigente del ineficiente presidente. A las 2 de la tarde, un vehículo blindado rompió la puerta principal del palacio, mientras que 2 helicópteros dejaron en la azotea del edificio a un grupo de policías del Comando de Operaciones Especiales, que lograron meterse al recinto. El ingreso de los blindados por la puerta principal obligó a los guerrilleros y rehenes a ascender a los pisos superiores. Una hora más tarde, Betancur se reunió con expresidentes, candidatos a la presidencia y congresistas para pedir ayuda y consejo ante la situación. Ellos comentaron que era mejor negociar en lugar de retomar el palacio. En el 4º piso, a eso de las 4:45, empezó un incendio el cual aún hasta el día de hoy no se ha esclarecido quién ni cómo inició. Esto hizo que los guerrilleros y magistrados bajaran a la 3ª planta. Con el paso del tiempo, el incendio tomó fuerza, mientras que los insurgentes retenían a los cautivos que trataban de escapar del fuego y los llevaban a los baños del 2º y luego del 3er piso. Por este motivo, 60 personas permanecieron desde la noche del 6 de noviembre hasta el final de la toma en dichos baños. Cerca de las 10 de la noche, una nueva explosión se presentó en el 4º piso. Las personas presas allí gritaban el cese al fuego y que se presentara la Cruz Roja para atender a todos los heridos. Mientras tanto, los bomberos llegaron al lugar para combatir las intensas llamas que invadían el lugar, pero estas eran tan fuertes que los intentos de ellos fueron inútiles. Desde adentro, los miembros del movimiento y los magistrados intentaron apagar el incendio con mangueras de emergencia, pero de nuevo esos esfuerzos fueron inútiles. Todo esto ocurría mientras que la fuerza pública y la guerrilla se enfrentaban en intensos tiroteos. En la lucha de la policía y el ejército tratando de retomar el palacio, parecía que ellos tenían por única finalidad liquidar a los guerrilleros atrincherados. Las autoridades no tenían ninguna intención de proteger a los magistrados y funcionarios capturados, sino que algunos testimonios afirmaron posteriormente que llegaron a escuchar que la orden de ellos era disparar a todo el que se moviera. Por dicho motivo, se cree que los guerrilleros no iniciaron el incendio del palacio, sino que rumores insistentes afirmaron que miembros de la policía
ingresaron al edificio con bidones de gasolina y estopas. Esa noche la autoridad militar procedió de una manera absurda y con falta de profesionalismo. Nunca les importó las más de 200 personas inocentes que se encontraban en medio del fuego cruzado, sino que atacaban y usaban todos los medios posibles para liquidar a los insurgentes. Los hechos terminaron 28 horas después. El saldo final presuntamente fue de 101 muertos, contándose entre ellos 5 magistrados, además de 11 personas de las cuales se desconoce su paradero. Cuando terminó la retoma a manos de la fuerza pública, los periodistas documentaron el estado en que quedó el palacio, mientras todos los soldados y policías sacaban decenas de cadáveres que fueron llevados a un lugar desconocido sin medicina legal, la cual debía tener participación en los levantamientos mortuorios. Se dice que por causa del incendio quedaron cadáveres calcinados a tal punto que fueron irreconocibles. Esta toma y retoma fue calificada como una masacre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además que investigaciones emprendidas por la Fiscalía General de la Nación certificaron que desaparecieron muchas personas por culpa de la fuerza pública. Algunos expolicías de la época testificaron que algunos empleados que rescataron de la toma fueron llevados a la casa del florero que se ubica cerca de allí y luego fueron trasladados al Cantón Norte, sometiéndolos a intensos interrogatorios y torturas, para posteriormente quitarles la vida. Estas personas liquidadas por agentes de la ley luego fueron enterradas en fosas comunes ubicadas al sur de la ciudad. Cuando estos hechos se conocieron, afirmaron que no fue por órdenes de los altos mandos, sino que la culpa cabía individualmente sobre algunos agentes. Sobre esta toma, la cual fue uno de los eventos más tristes de la historia colombiana, se fueron generando diferentes preguntas que obviamente se quedaron sin respuesta, como por ejemplo, ¿por qué las Fuerzas Armadas llegaron al palacio en tan poco tiempo cuando los guerrilleros tomaron el establecimiento? ¿Por qué alguien retiró la guardia militar que tenía el palacio 5 días antes de la toma, reemplazándola por guardias de seguridad de una compañía privada? ¿Por qué los agentes de la ley dispararon con fuerza letal indiscriminadamente, sin medir si eran guerrilleros o inocentes capturados? ¿Por qué un juez de instrucción penal militar le ordenó a Medicina Legal entregar a la policía los cadáveres recién remitidos del palacio sin identificar, para luego aparecer en fosas comunes del sur de Bogotá? ¿Y por qué se hizo el levantamiento de los cadáveres encontrados en diferentes oficinas en el patio central y estos estaban lavados? Ciertamente son cosas que el gobierno quiso encubrir para no ser señalados por tan mal proceder en la retoma del Palacio de Justicia. Además de que se supo también que el presidente nunca quiso dar la orden al cese al fuego, a pesar de que la dimensión del ataque militar sobrepasaba ampliamente las armas que tenían los guerrilleros. La milicia contaba con tanques, bazucas, explosivos de alto poder y armas del más alto calibre, cosas que usaban para disparar indiscriminadamente, supuestamente, intentando apaciguar a los insurgentes y eliminar a los guerrilleros de extrema izquierda. En el año 2005 se conformó la Comisión de la Verdad. En esta, cuando se procesó el caso de la toma del palacio, la comisión concluyó que el presidente de la época, Belisario Betancur, fue un simple espectador de la situación y no logró intervenir efectivamente en la retoma del recinto y no movió ni un dedo, a sabiendas de que la fuerza pública estaba violando los derechos humanos de manera estrepitosa. El mandatario, a pesar de que transmitió una alocución presidencial cuando finalizó la toma, asumiendo la responsabilidad de lo sucedido, se demostró que la gran mayoría de las cosas sucedieron por su ineptitud y negligencia. La comisión también comentó que el ejército de ese entonces usó una fuerza desproporcionada sin buscar el bienestar de los rehenes. En dichas investigaciones, se retomaron las dudas que dejaron el origen del fuego en las instalaciones del palacio. Una hipótesis apunta a que fue un misil disparado por el ejército, pero como ya lo mencioné en la narración, el fuego que consumió gran parte del Palacio de Justicia es un hecho sin esclarecer. En los anaqueles de la historia bélica colombiana, queda inscrito este amargo episodio del 6 de noviembre del 85. Si bien esta guerrilla logró desmovilizarse, la violencia continuó con mayor fuerza por culpa de otras guerrillas presentes en ese entonces, el naciente paramilitarismo y los cárteles de la droga. Aún hoy en día, muchos buscan a sus familiares perdidos en dicha toma sin recibir lastimosamente datos efectivos por parte del gobierno. Si te gustó este video, recuerda dejarme tu like y comentario. Nos veremos en otra ocasión. Esto fue Narraciones Criollas.